¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Alopecia. Soy el Dr. Óscar Muñoz y este vídeo va a ser un poco largo, pero no hay que verlo entero. Hay que ver únicamente las cosas que puede ser que te interesen, ¿vale? Voy a hacer un resumen de las novedades que me han parecido más relevantes presentadas hace muy poco tiempo en el Congreso Americano de Dermatología acerca de la recuperación de pelo. Así que abajo en el vídeo aparecerá el índice de cada tema y subtemas, así que puedes ver lo que interese o todo si eres un friki. ¡Venga! Vamos a empezar con el módulo de alopecia androgenética. Lo primero que vamos a hablar es acerca de la toxina botulínica. Ya os he comentado en algún vídeo previo que he hecho en el canal que cierta novedad, hay cierta tendencia últimos 3-4 años de pinchar toxina botulínica. Hay muchos tipos, por ejemplo la que conocéis es Botox, aunque la indicación no es para esto, para intentar mejorar el pelo. Se han presentado datos de alguna revisión que se ha hecho de un poco la utilidad que puede tener para la pérdida de pelo y parece que lo que hay cierta evidencia es para lo que yo particularmente sí he utilizado en algún paciente mío y es para tres cosas: mejorar el grosor del pelo en alopecia androgenética, ahora os contaré cómo. Segundo, mejorar la sudoración, la hiperhidrosis craneofacial. Y tercero, mejorar la seborrea, la grasa. Es cierto que hay maneras más baratas y en pastillas para mejorar la grasa, pero bueno, está bien tener un armamento distinto para cada ocasión. Entonces sí que veo que por estas tres cualidades veo que se adapta bastante bien, sobre todo a un perfil de pacientes muy concreto, que puede ser sobre todo el de mujer, sobre todo a partir ya de la menopausia, que tiene más sudoración, que tiene alteraciones de la grasa del cuero cabelludo, que quiere mejorar el grosor del pelo, pues puede tener sentido. Evidentemente la mejoría del pelo con esto no es especialmente llamativa comparada con pastillas, pero por lo menos sí que hay cierta evidencia para decir que no es un placebo. ¿Y cómo funciona la toxina botulínica? No tenemos ni idea, hay diversas sospechas que quizás al pincharla, evidentemente la toxina botulínica va a dificultar que se contraigan los músculos, entonces hay una relajación de la musculatura del cuero cabelludo, la musculatura temporal, y eso también va a relajar la musculatura de los vasos sanguíneos, lo que le rodea, de forma que los vasos sanguíneos se dilatan, llega más sangre y eso también va a favorecer que el exceso de hormonas masculinas, DHT, se acumule y al haber más flujo sanguíneo pueda eliminarse fácilmente ese exceso de hormonas masculinas. Esa es la teoría. Veremos la realidad. También ha habido varios comentarios acerca del minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética. Ya sabéis que es un uso fuera de indicación. Y aquí es cierto que, sí que aunque es cierto que los norteamericanos suelen estar avanzados en muchas cosas, con esto van un poco a rebufo, ¿vale? Van un poquito lentitos comparados con el resto del mundo. Así que no ha habido así nada especialmente a reseñar. De hecho, os contaré que para ellos no es que fuera novedad, pero para ponerlo en parte de Estados Unidos, el uso de minoxidil para tratar la alopecia androgenética, algo que se lleva haciendo, por ejemplo, en España hace ya más de 5 o 6 años, sí que hubo un boom muy importante, sobre todo el año pasado, en verano, porque hubo una publicación en el New York Times, ¿de acuerdo?, de la utilidad del minoxidil y subieron un montón las prescripciones de minoxidil oral en este país. De hecho, vamos, sí que incluso a nivel de redes sociales está incluso divertido ver, sobre todo como, vamos, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Es decir, comunicación de estos temas pues ha aumentado en el último año en Estados Unidos y países, digamos, anglosajones, mientras que en países de habla hispana, España y otros, esto es algo ya que se sabía y se hacía hace muchísimo tiempo. Pero bueno, sí que es cierto incluso que ha habido una especie de reunión para poder establecer qué patrones utilizar el minoxidil oral. No estoy de acuerdo en todo lo que cómo lo utilizan ellos, lo hago de forma distinta, pero bueno, eso es su opinión, yo tengo la mía y ya unos cuantos años de experiencia con este fármaco, así que tampoco me preocupa especialmente lo que digan ellos. El caso es que cada vez se utiliza de forma más masiva. Pero sí que ha aparecido un estudio que un poco avala un poquito lo que os he contado muchas veces, y es el tema del derrame pericárdico. Ya sabéis que, bueno, sobre todo con minoxidil en pastillas, es una medicación que se utiliza de forma off-label, fue indicación para mejorar el grosor del pelo. Esto se sabe hace muchísimas décadas porque se utiliza como un hipotensor y siempre ha habido un warning de que esta medicación a dosis muy altas, tened en cuenta que dosis altas es a partir de 10, 20, 30, 100 miligramos al día, que habitualmente para mejorar el pelo se utiliza de 5 para abajo, acerca de otros posibles cardiovasculares, fundamentalmente el derrame pericárdico. Vale, pues muy curiosamente, un estudio de estos americanos ha sido un resultado muy interesante y es que han cogido a 100 personas, ¿vale? A 50 están con minoxidil para el pelo, con minoxidil oral me refiero, y 50 no utilizaban minoxidil oral para el pelo. Y a las 100 personas les han hecho una ecografía, ¿vale? Cardiólogo, un ecocardio. Y lo que han visto es que
había la misma prevalencia de derrame pericárdico, es decir, de eliminación de agua en el pericárdico por el corazón, en ambos grupos. De hecho, un poquito más en el grupo que no tomaba minoxidil en pastillas, ¿vale? 6% versus 5%, es decir, diferencias no estadísticamente significativas. Todo esto avala un poquito la experiencia que tenemos todos, ¿vale? Lo decía antes, este fármaco yo llevo utilizándolo ya 5 o 6 años. Pues habré tratado, no sé, 2.000, 3.000 pacientes, no sé cuántos pacientes he tratado con minoxidil oral, tengo muchísima experiencia. Y he tenido 0 casos, 0 casos de derrame pericárdico. ¿Por qué? Porque habitualmente este fármaco se utiliza a dosis que son totalmente distintas a las que se utiliza para tratar problemas de tensión arterial y porque el paciente es un paciente distinto completamente a un paciente que es con hipertenso, mal controlado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el contexto de la dermatología, la recuperación de pelo, no es algo que me preocupe especialmente. Nunca he tenido ningún tipo de problema de derrame pericárdico en un paciente mío y este tipo de estudios simplemente avalan lo que os he contado continuamente. Otro tema, y sí que os he publicado varias veces, el tema de que, sobre todo en algunos países que no existe minoxidil comercializado, se formule y el farmacéutico la cague, ¿vale? Hablando mal y pronto, que es cierto que a veces se equivoquen con la formulación, ¿vale? Hacía mucho tiempo que no tenía problemas, pero hace unos pocos meses en Pamplona tuve un problema con una paciente que está estupendamente, ¿vale? Aquí llamando recuerdos, pero que, la farmacia en Pamplona, la lío un poquito. En fin, creo que simplemente tienen que ponerse las pilas con el que la formulación y hacerlo de forma correcta y estar pendiente de la formulación y no tener equivocación con los cálculos, que no es otra cosa. Y eso hay que hacerlo bien y hay que hacerlo en un sitio con experiencia, que es lo que con mis pacientes siempre que se aseguran que la farmacia que lo piden sea un sitio que tenga experiencia previamente en la formulación, que no es tan fácil hacerlo. Respecto a la androgenética, también ha habido 3 estudios que me han parecido divertidos, aunque no muy relevantes, pero os va a gustar. Uno de tabaco, otro de color de piel y otro de las madres. Mira, el de las madres es divertido. En función de cómo de joven era tu madre cuando te tuvo a ti y cuánto tiempo pasó desde el hijo previo a ti hasta que naciste tú, tienes más o menos papeletas a desarrollar o que tu alopecia androgenética sea más intensa. Esto es muy divertido. Es un estudio epidemiológico. Entonces, ellos lo que han demostrado es que si tu madre te tuvo a ti muy joven, es más probable que tu alopecia androgenética sea más grave. Y si hubo muy poquito tiempo desde que tuvo tu hermano mayor o hermana mayor a ti, también tienes más probabilidad, ¿vale? Es decir, si tu madre te tuvo con 20 años, es más probable que te quedes calvo que si te tuvo con 30 años, literalmente. Es un poquito complejo de explicar, y todavía esto es simplemente un estudio epidemiológico, luego habrá que elucubrar si esto es real o no, y luego si es real, ¿por qué? ¿Vale? Y tiene que ver un poquito con temas del embarazo, la placenta, y es muy interesante, ¿vale? Pero bueno, lo dejo ahí como dato divertido. Otro estudio que yo creo que sí que tiene incluso menos relevancia que el que os he dicho previamente es el color del pelo, ¿vale? En el cual relaciona la gente con el pelo más oscuro tiene más probabilidad de sufrir alopecia de tipo autoinmune, como alopecia areata, pero no necesariamente alopecia androgenética. El problema es que este estudio está basado en datos que el paciente autocompleta, sin que haya realmente un médico o otra persona que asegure que eso, ¿vale? Y ya digo yo que los pacientes, no por voluntad propia, muchas veces por desconocimiento o por, una visión distinta, no es que engañen, pero no son honestos, ¿vale? Y si un paciente dice que tiene el pelo rubio, a lo mejor no lo tiene rubio, lo tiene castaño, si lo tiene castaño, a lo mejor lo tiene marrón, lo tiene otro color. En fin, que me fío menos del resultado de este estudio. Y desde Canadá hay un estudio muy interesante acerca del tabaco y la alopecia androgenética. Básicamente, si alguna vez has fumado, aunque lo hayas dejado ya, simplemente por haber fumado, automáticamente aumenta, casi dobla, 1.9 veces más probable que te quedes calvo, es decir, que desarrolles alopecia androgenética significativa. Y si fumas más de 10 cigarrillos al día, es decir, medio paquete, es el doble de probable que desarrolles alopecia androgenética significativa que si fumas menos de 10. En resumen, no fumes y si fumas, lo menos posible, ¿vale? Ha habido un par de estudios más de ciencia básica que me interesan de nuevos fármacos para la alopecia androgenética. Un estrógeno, el E4, el estetrol, para mejorar el grosor, es decir, el crecimiento en longitud y grosor, es decir, la fase anágena del pelo, muy probablemente para alopecia androgenética femenina, ¿vale? Así que, veremos si este estrógeno podemos utilizarlo de forma tópica u oral cuando tengamos evidencia de que puede tener utilidad. Y eso sí, y que no da problemas, ¿vale? No ya sé que encima al utilizar estrógenos de forma significativa encima empeoremos o desarrollemos con el paciente mujer cáncer de mama, ¿no? Pero bueno, está bien para que haya más opciones. Y el otro que me interesa un poquito más, y es de una empresa taiwanesa. De hecho, fijaos, yo últimamente veo bastante que
a nivel de nuevo impulso de desarrollo de alopecia androgenética viene todo de Asia, claramente. De América, nada, por supuesto. América es alopecia autoinmune, digamos. Trasplantes es otro tema. De trasplante yo solo hablaré dentro de un par de meses, que, bueno, en un congresito, y luego hablaremos de esto, otro día. Pero de alopecia androgenética siempre veo que vienen todas las novedades relevantes de Asia, ¿vale? Y se adaptan muy precozmente en Europa, y en Estados Unidos siempre va todo lentísimo estas cosas. Siempre son muy lentos para esto, curiosamente. Bueno, el caso es que hay una empresa que ha desarrollado un nuevo proteína que puede degradar el receptor de hormonas masculinas, ¿vale? Entonces esto va a ser de aplicación tópica una vez al día, veremos eficacia, este estudio es muy precoz, con lo cual no espero grandes hallazgos nuevos con esto hasta dentro de 5 o 6 años, por lo menos en fase más ya de investigación en humanos, pero sí que veo hay mucha tendencia de la industria de laboratorios de utilizar productos tópicos para bloquear, inhibir o eliminar, como en este caso, el receptor de hormonas masculinas, con lo cual mejoraría tu grasa y también mejoraría el grosor de los pelos. Probablemente viendo resultados que han sido un poco decepcionantes de la pirilutamida, que van un poco también por esta línea, etcétera, yo creo que evidentemente esto no es bancar ningún tratamiento actual que tenemos, ya sabéis cuáles tenemos, los bloqueadores de 5-farrutasa, finasultasterida, pero abre puertas a investigaciones futuras. Este fármaco, por cierto, se llama AH, porque es las iniciales de la empresa, 001. Y por cerrar el tema de la alopecia androgenética, también aparece un estudio muy divertido, estos siempre los estudios divertidos, en el cual, este es de Israel, demuestran que el minoxidil tiene capacidad para rejuvenecer la piel. Es decir, me acuerdo, no sé bien por qué, bueno, hubo un artículo tal, hace unos años, que luego mucha gente se puso nerviosa con esto, bueno, como siempre, las redes sociales, ¿vale? La gente, en fin. Bueno, el caso es que es un estudio divertido en el cual cogen a calvos, le hacen una biopsia de la piel de la zona calva, y le injertan esa piel calva en ratoncitos, ¿vale? Y les ponen minoxidil al 5% tópico. A unos ratoncitos minoxidil tópico y otro ratoncito le ponen vehículos, a lo mejor es únicamente, yo que sé, vaselina o suero, lo que sea. Bueno, entonces bien, que al grupo de ratoncitos que les han puesto el minoxidil tópico, aparte que ese pelo por supuesto engrosa, ven que esa piel rejuvenece, ¿vale? Aumenta el colágeno, baja la oxidación, mejoran otros factores de crecimiento, entonces esto es muy interesante y divertido, y los autores dicen que, aparte que por supuesto para la alopecia androgenética, pues puede tener sentido utilizar minoxidil para otras patologías que ya lo hacemos ya todos, como puede ser alopecias cicatriciales o alopecias autoinmunes, porque puede ayudar un poquito a bajar esa inflamación, esa oxidación, lo cual puede tener sentido, por ejemplo, para un líquen plano. Esto lo hacemos ya todos, ¿vale? Pero bueno, es un poquito, me gusta el estudio y por eso os lo presento. De tercio vamos a hablar de alopecia areata. Alopecia areata sí que este congreso ha sido relevante de cara un poco a novedades. Más que novedades, sobre todo a tener ya cada vez más claro el perfil de efectividad y seguridad de los nuevos fármacos, que ha sido alguna revolución brutal para los pacientes de alopecia areata y de forma secundaria, como ahora os contaré, para los pacientes con alopecia cicatricial, como pues el líquen plano, decalvante, FPD, FF, que es los fármacos inhibidores de la vía JAK, los fármacos anti-JAK o JAK inhibitors, que fundamentalmente ya sabéis que a día de hoy de publicación de este vídeo a nivel mundial solo hay poblado dos, que son el baricitinib y el ritelecitinib, ¿vale? Pues ¿qué ha ocurrido? Pues que se han publicado datos de seguimiento de pacientes ya más de 3 años con estos fármacos y los resultados son tranquilizadores y buenos. La principal inquietud con estos fármacos, que es cuando yo tengo que plantear estos fármacos a un paciente mío, le transmito, es que son fármacos que modulan las defensas. Y al modular defensas, hipotéticamente, aunque esto ocurre con todos los fármacos que bajan las defensas, podrían aumentar el riesgo a largo plazo de cáncer. También otra característica que pueden tener estos fármacos, que no se ha visto especialmente en población dermatológica, es decir, población de alopecia, pero sí se ha visto en población reumatológica, porque estos fármacos también se utilizan, por ejemplo, para tratar artritis reumatoide y otras patologías autoinmunes que tratan los reumatólogos, que son un poquito jorobadas, que a veces afectan mucho a la vida de los pacientes o les matan directamente, pues en ese grupo de pacientes sí se vio desde un inicio que podría quizá aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, por ejemplo infartitos o trombosis venosas. Vale, pues por ejemplo, con el baricitinib, que es el fármaco más antiguo dentro de estos para la alopecia areata, ya han salido publicados datos de 3 años vista, pues, pacientes que han utilizado durante varios años esta medicación, que esos son a nivel de epidemiológico o nivel estadístico por varios, como 2.000 o 3.000 años paciente, es decir, muchos miles de años, porque se computan todos a la vez, y se ha visto que el riesgo
de estos, tanto de cáncer como de eventos cardiovasculares severos, como de trombosis, como infecciones graves, es similar o muy similar a la población de alopecia areata, ¿vale? Que ahora os contaré esto, bueno, lo cuento ya, es que otro de los estudios que se ha publicado y que se está cada vez viendo más evidencia, de hecho, una de nuestras antiguas residentes, que ahora ya es adjunto, que es Patricia Burgos, su tesis doctoral fue acerca de alopecia areata y riesgo cardiovascular. Sabemos que las alopecias autoinmunes, como es la alopecia areata, y también en este congreso se han presentado datos de alopecias cicatriciales, todas, ¿vale? Tengas un lichen plano, una decalvante, una areata, aumenta tu riesgo de tener eventos cardiovasculares. Esto ocurre también con alopecia androgenética, sobre todo alopecias androgenéticas graves que te ocurren muy jóvenes. Es decir, realmente, en el caso de alopecia androgenética, sabemos que el evento cardiovascular viene dado porque hay un exceso de función de hormonas masculinas, y en el caso de las alopecias cicatriciales o alopecias autoinmunes, parece ser que esto tiene que ver sobre todo por el tema de que hay un aumento o una alteración de la inflamación sistémica, que esto desemboca en el problema cardiovascular. Esto ocurre muy similarmente a los pacientes que tienen, por ejemplo, VIH o SIDA, ¿vale? Los pacientes con VIH actualmente no se mueren por infecciones, se mueren de un infarto. Entonces se han presentado datos no solamente de palitinib, también de ritlecitinib acerca de su efectividad, seguridad, muy tranquilizadora. Y también por un poquito por borrar hacia casa, se han presentado datos, entre ellos algunos datos que sí que hemos producido nosotros, digamos, que es el de ruxolitinib, que es un fármaco que todavía no está aprobado para la alopecia areata, pero sí que tuvimos la oportunidad en el hospital de hacer el ensayo, que son los ensayos pivotales. Pivotales significa que son ensayos cuyos resultados van a ser utilizados para avalar la efectividad y la seguridad del fármaco. De hecho, en mi canal también os puse un vídeo de un paciente, Sergio, que participó en ese ensayo, contando un poquito de su experiencia. Y, de hecho, si veis en el congreso, tal, bueno, veréis por ahí mi nombre. Sí que los datos son bastante buenos, ¿vale? Son muy buenos. Entonces estoy muy contento porque, chicos, no sabéis lo duro y rollo para el paciente y para el médico de lo que era tratar hace muy poco tiempo una alopecia areata sistémica, global, total, universal, con fármacos corticoides, ciclosporina, citoprina, methotrexato y otras cosas. Eran un poquito rollo por efectos adversos, por precio, etc. Sí que es cierto que el problema de los fármacos anti-JAK es el precio, pero ese es el problema, digamos. Y cuando hay dinero, esto en parte me tranquiliza, porque cuando hay dinero es únicamente cuestión de tiempo que bajen los precios, ¿vale? De hecho, en muchos países del mundo los anti-JAK son muy baratos, a lo mejor valen como 30-40 euros, y actualmente, por ejemplo, en España valen 700 euros, con lo cual esto es un tema más económico. En cuanto bajen los precios, esto va a ser un fármaco que yo estoy contento, que el paciente con alopecia autoinmune va a poder acceder de forma fácil, que estamos viendo que cada vez son fármacos que, aunque hacer un seguimiento, parece ser que tienen seguridad, con lo cual me tranquiliza, y aunque tengan cierta inseguridad, creo que esta seguridad es mucho mejor que la que teníamos con otros fármacos, como por ejemplo como la ciclosporina, que a los 3-4 años ya había riesgo de fibrosis en el riñón, ¿vale? A diferencia de estos fármacos. Bueno, estoy muy contento, chicos, ¿vale? Porque se han presentado muchos avances y va todo a favor vuestro. Hay un par de comentarios que a lo mejor de alopecia areata sí me gustaría hacer. El primero, unos coreanos de Busan, como la película de los zombies, que me gusta mucho la película de zombies a mí. Por de Busan, sí comentaban un poco que no tenían mala experiencia utilizando alitretinoína. Alitretinoína es un retinoide, ¿vale? Es como la isotinoína, aunque de una vía distinta, actúa por unos receptores distintos, para mejorar la alopecia areata. Y me pareció interesante, ¿vale? Y me lo voy a apuntar mentalmente, probablemente yo creo que a lo mejor incluso probablemente lo llegué a usar en pacientes con alopecia areata leve, que a lo mejor no es tanto ya para tomar pastillas que bajan las defensas, o pacientes a lo mejor que no hay que utilizar corticoides, pues puede ser interesante, ¿vale? Ellos comentaban su experiencia, evidentemente no tan espectacular como otros fármacos como el anti-JAK, pero bueno, es un fármaco que es relativamente cómodo, aunque puede dar un poquito de cabeza, puede producir sequedad. Es un poquito rollo el tema de la mujer embarazada, porque sí que requiere estar varios años sin embarazo, porque puede producir malformaciones, pero a lo mejor en hombres o en mujeres que no desean hijos, pues es una opción razonable, complementaria, que vamos a ver un poquito qué desarrollo tiene. Y también como novedad, bueno, había un estudio experimental de un fármaco oral que es capaz de modular un poquito el sistema inmune del paciente, los linfocitos que están atacando el pelo en los pacientes con alopecia areata y quizá incluso con alopecias cicatriciales. Y este fármaco es el Farudostat, ¿vale? Entonces, bueno, veremos. Esto me gusta, ¿vale? Porque todo lo que se utiliza en la alopecia areata, después intentamos los médicos utilizarlo fuera de indicación, pero porque va a ser así siempre, porque no hay muchos pacientes, en pacientes con alopecia cicatricial como lichen plano, etcétera, o AFF, que sufren bastante. Y ya como curiosidad, pero lo digo porque más me he enfadado, no me he enfadado, pero esto a veces pasa en los congresos, este tipo de congresos, justo, había una pequeña presentación en la que hablaban de la utilidad de alopecia
la utilidad, perdón, de la dieta en la alopecia areata y concluyen algo que os dije yo, porque hice un estudio publicado hace no muchísimo tiempo en el cual intentaba utilizar yo una dieta antiinflamatoria para mejorar el padecimiento de alopecia areata y no valía para nada, ¿vale? Pues aquí los malditos estos americanos no me citan y ya les hice el estudio yo hace no mucho. Pero bueno, cosas que pasan. El caso es que ellos no hacen un estudio per se, simplemente comparan varios estudios y se dejan de utilizar el mío y ven lo mismo que vi yo, ¿vale? Que no vale para nada. La dieta antiinflamatoria parece ser que no tiene ningún tipo de utilidad y también hablan sobre todo que fundamentalmente los pacientes lo que utilizan es que se basan en online, en comentarios, YouTube, etcétera, pero ningún médico les dice lo que tiene que hacer, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que yo ya en su momento me interesé por esto, a los pacientes les mandé algunas dietas antiinflamatorias, dietas que bajan inflamación, con butirato, etcétera, y tampoco vi especial beneficio. Vamos a entrar ahora al bloque de miscelánea, y aquí es un poco hablado un poco de todo. Primero, hay una presentación muy interesante que me ha gustado acerca de utilizar hierro intravenoso. Ya sabéis que el déficit de hierro, la ferropenia, sobre todo ferritinas por debajo de 10 o 20, podrían relacionarse con caída de pelo, de fluvio, que hagas así y que caiga pelo. Y está un poco discutido si se podía relacionar con la alopecia androgenética, aunque tengo yo un compañero que jura y perjura, yo no tengo tan claro, o alopecia areata. Lo que sí tenemos más o menos todos claros es que déficit de hierros, anemias muy importantes, claramente hay caída de pelo brutal. Vale. El problema es que habitualmente en estos pacientes lo que hacemos es que suplementamos con hierro oral, que de hecho muchos de vosotros, sobre todo vosotras, habéis utilizado en algún momento, ¿vale? Por la regla. Y el problema del hierro oral es que es un poco rollo y que molesta, ¿vale? A veces hay sobre todo molestias gastrointestinales. Y estos tipos lo que hacen es que comparan varios estudios y han concluido que el hierro intravenoso, aunque siempre todos tenemos, los médicos sobre todo, el miedo de las reacciones alérgicas, porque a veces esto es una infusión que hay que hacer en un hospital de día, no es tan fácil, y además puede haber ciertos problemas de venotoxicidad, es decir, que haya como cierta necrosis o irritación en la vena, pues lo que ellos ven es que realmente esos efectos adversos son muy raros y como mucho suele ser irritación local. Y ven que cuando lo utilizan para tratar problemas de pelo, pues me ha parecido divertido esto, que es un 40% mejoran, un 20% no cambian y un 40% no tienen datos. Entonces, bueno, habrá que hacer más estudios, hacerlos un poquito más con más calidad, pero bueno, sí que me gusta que se abran vías un poco alternativas al uso oral del hierro porque es un poquito rollo, ¿vale? Siguiendo miscelánea, miconidrin. Ya sabéis que miconidrin, mi postura actual es no lo recomiendo a la inmensa mayoría de los pacientes, ¿vale? No lo recomiendo porque me doy cuenta cuando trasplanto a un paciente que ha hecho miconidrin que yo noto más cicatriz y no me interesa. Bueno, el caso es que ha habido un estudio relativamente bien hecho que utilizan una máquina de actuar, Cheyenne, que por cierto es la que yo utilizaba antiguamente en la consulta, que traímos de Brasil, me acuerdo, y ellos ven básicamente, hace miconidrin a pacientes con androgenética, alopecia areata y cicatricial, que yo no sé, a mí no se me ocurriría ni de coña en cicatricial, porque empeoraría cicatriz, pero bueno, ellos lo hacen. El caso es que ven, como es lógico, ningún beneficio, pero 0,0 en alopecia areata y cicatricial, y ven beneficio discreto, que ya lo sabemos todos, porque miconidrin sí que tiene evidencia que puede ayudar, pero muy discreto para alopecia androgenética, ¿vale? Entonces, bueno, de nuevo, esto no cambia mi opinión al respecto de miconidrin, ya lo he transmitido. Otra cosa interesante que he visto, me ha hecho mucha gracia, y había una presentación de las redes sociales y el pelo. Digo, y pienso, joder, si esto es lo mío, ¿no? Lo que pasa es que esto, de nuevo, es que es con los americanos que son muy americanos. Solo hablaban de cosas en inglés, ¿vale? Entonces, lo siento mucho, chicos, Escuela Alopecia no ha aparecido en ese estudio, ¿vale? Y eso que Escuela Alopecia, yo creo que a nivel actual, por lo menos en español, hombre, a ver, no quiero pecar tampoco muy orgulloso, ni quiero fliparme, pero, joder, a mí me parece un canal muy didáctico y que en todo lo que es cualquier país o cualquier persona que hable español, yo creo que es el canal más divertido, didáctico y que yo creo que más aprendéis de cara a alopecia, ¿no? Y que lo lleva un médico además, que soy yo, que no es lo habitual, porque de hecho, en este estudio que hablaban ellos, básicamente lo que demuestran es que la mayor parte de información que aparece en redes sociales, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea, el menos de un 10-15% es por profesionales médicos. La mayoría es por gente random, ¿no? Influencers o lo que sea. Y se quejaban bastante ellos, que pueden tener o no razón, acerca de que las recomendaciones que hacían, la gente en estos canales pues no tiene ningún tipo de evidencia científica o no estaba contrastada con estudios o con la experiencia, digamos, clínica de muchos años de trabajo, ¿no? Por ejemplo, de, yo hago esto y me crece el pelo, yo me peino así y hago esto, o si tomas esto te pasa hasta otro.
y eran comentarios que pueden ser certeros o no tan certeros. Siempre hago un poco de disclaimer yo en mi canal de que todas las opiniones que doy yo son mías personales, que todo por supuesto fuera indicación, etcétera. Pero bueno, intento transmitiros lo que veo, ya son muchos años. Si hubieran cogido este canal, a lo mejor hubieran cambiado un poco sus conclusiones de que hay más médicos interesados en, y de hecho yo hago este canal por esto, creo que cada vez somos más médicos que estamos interesados en crear salud. Sé que el pelo no es tan relevante como, por supuesto, un infarto o un cáncer, pero sí que yo creo que intento promocionar la salud, además de forma veraz, porque una de las funciones del médico también es prevenir, ¿vale? O instruir en la salud, no solamente curar y tratar. Y yo creo que este canal también lo hace, ¿vale? Entonces, bueno, estoy contento con esto y simplemente os transmitía este comentario, sin más. Vamos a hablar un poquito del bloque ahora de alopecias cicatriciales. Tampoco no ha habido nada súper relevante, nada nuevo que no hagamos ya. Fundamentalmente cicatriciales, la idea es que se está cogiendo, hay casos, de hecho, mira, os cuento muy recientemente, hace muy poquito, la semana pasada, y de eso si el paciente lo está viendo esto, mando un saludo, pues indiqué a un paciente con una alopecia cicatricial, un líquen plano, que no estaba respondiendo a otras cosas, que utilizara un fármaco anti-JAK. Ya empezó ya a utilizarlo, ¿vale? Es decir, es un superindicación, ese fármaco se utiliza habitualmente para alopecia areata, pero en pacientes que van mal, líquen plano, frontal fibrosante, lo que sea, se podría plantear porque, aunque la enfermedad no es la misma, la fisiopatología, es decir, los linfocitos, también están alterados. Veremos cómo le va al paciente, pero bueno, era una baza que tenía que utilizar. Y cada vez hay más descripciones y casos clínicos y series de casos, nunca han sido clínicos, pero sí hay series de casos de cierto éxito con estos fármacos. Menos éxito habitualmente que alopecia areata, pero hay pacientes que se les controla completamente la enfermedad, ¿vale? Y sí que se ha hablado de estos problemas, y sí que se ha hablado en el congreso de este uso anti-JAK para alopecias cicatriciales. Sobre el frontal fibrosante tampoco ha habido nada especialmente relevante, ha habido algunas cosas, algunas ni os cuento porque ya lo sabéis, pero un par de cosas interesantes, que esto siempre cada vez más lo comento en las consultas. Primero, frontal fibrosante, ya estamos casi todos seguros. Algo que puse en mi tesis, hoy estoy un poco yo orgulloso, ¿no? Estoy un poco flipadete, pero bueno, es cierto. Es que hace muchos años en mi tesis ya lo puse, que la alopecia frontal fibrosante es una alopecia autoinmune de base genética, porque hay una previsión genética, pero inducida por el ambiente, por los disruptores endocrinos, y cada vez hay más evidencia de esto, ¿vale? Bueno, el caso es que ya también sabemos más que los pacientes con alopecia frontal fibrosante, habitualmente chicas, también tienen más, por ejemplo, rosácea y tienen mayor riesgo de ser alérgicas, tener dermatitis de contacto alérgicas a diversos alérgenos. Y uno que se nombra mucho, que aparece, que yo lo veo en muchos cosméticos, ¿vale? Porque de hecho, muchas veces a pacientes mías les digo, oye, bájate estas aplicaciones en el móvil y cuando vayas a comprar cualquier cosmético, escanéalas antes, ¿vale? Y mira que no lleven disruptores endocrinos. Vale, pues hay una molécula que como tal no es especialmente disruptor endocrino, aunque sí que es alérgena, que es el fenoxietanol. Y cada vez vemos más casos de frontales fibrosantes alérgicas al fenoxietanol. No sabemos si realmente hay relación con la enfermedad, pero desde luego yo creo que si yo tuviera frontal fibrosante, yo no me expondría al fenoxietanol, literalmente. Y otro estudio que me ha parecido divertido, de nuevo, porque me han ignorado completamente, es unos tipos que hacen ecografías a la frontal fibrosante, a la zona fibrótica. Y me encuentro con que no me citan. Chicos, hace como 5 años publiqué yo ya un estudio de ecografía en frontal fibrosante para evaluar la actividad, incluso en base a impedanciometría o unas cosas, unas flipadillas que hicimos en el Hospital Puerta de Hierro. Le mando saludos al doctor Alfa Geme, que lo hicimos juntos. Y los americanos, ¿cómo son, no quieren revisar nada. ¡Que ya está hecho! ¡Que ya lo hicimos! Y unos españoles por ahí, unos morenos. Madre mía. Bueno, que sí que es cierto que es interesante ver la capacidad de cicatriz en la zona fibrótica, en los pacientes con frontal fibrosante, pero yo les puedo dar un poco ideas de cara al pronóstico, ¿no? Esto es interesante. Y por acabar, un par de comentarios acerca de alopecia persistente post-quimioterapia, lo que se llama PCIA, y alopecia por hormonoterapia o inducida por endocrinoterapia, que son básicamente esto es. Fundamentalmente suelen ser mujeres que después de cáncer de mama les ponen quimioterapia y no recuperan el pelo totalmente. Y esto es porque básicamente la quimioterapia se ha cargado o ha destruido parcialmente las células madre de los pelos y ya el pelo nunca vuelve a ser como antes. Y la otra alternativa, que es la alopecia por hormonoterapia, es por ejemplo utilizar inhibidores de la aromatasa o utilizar medicación que previene el cáncer de mama o lo modula, pero a costa de empeorar el pelo, ¿vale? Entonces, han realizado un ensayo clínico en el cual se ve cómo el plasma rico en plaquetas mejora. Yo he visto las fotos y aunque veas que mejora, no mejora mucho. De hecho, habitualmente estos pacientes
yo creo que se benefician más de otros tratamientos, aunque el plasma está bien porque no hay ningún problema en estos pacientes. Esto es si aún le saco tiempo para poder, es complicado, tengo muchas cosas, pero si saco tiempo para publicar también resultados que tenemos un poco todos con el uso de minoxidil oral fuera de indicación para estos pacientes después de la quimio, ¿vale? Porque sí que me parece que es relevante. Así que chicos, con esto acabamos, que ha sido mucho. ¡Adiós!